En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy sábado 29 de enero del año 2022, sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. El ciclo de las lecturas corresponden al ciclo C y el color litúrgico es verde. Las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen. La oración colecta, la antífona de entrada, nos dice de la siguiente manera: Te aclamamos, Santa Madre de Dios, porque has dado a luz al Rey, que gobierna el cielo y la tierra por los siglos de los siglos. La primera lectura, continuamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7 y del 10 al 17. En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David. Llegó Natán ante el rey y le dijo: Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y numerosas reses. El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado. La había criado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él. La quería como a una hija. Un día llegó un visitante a la casa del rico, y éste no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas ni de sus reses, sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped. Al escuchar esto, David se puso furioso y le dijo a Natán: «Verdad de Dios, que el hombre que ha hecho eso debe morir. Puesto que no respetó la ovejita del pobre, tendrá que pagar 4 veces su valor». Entonces Natán le dijo a David: «Ese hombre eres tú. Por eso te manda decir el Señor: la muerte por espada no se apartará nunca de tu casa, pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu mujer. Yo haré que de tu propia casa surja tu desgracia. Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos y se las daré a otro, que dormirán con ellas en pleno día. Tú lo hiciste escondidas, pero yo cumpliré esto que te digo ante todo Israel y a la luz del sol». David le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». Natán le respondió: «El Señor te perdona tu pecado, no morirás, pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá». Y Natán se fue a su casa. El Señor mandó una grave enfermedad al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Este pidió a Dios por el niño, hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Sus servidores de confianza le rogaban que se levantara, pero él no les hacía caso y no quería comer con ellos. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que estábamos comentando el día de ayer? Ayer escuchamos la historia de cómo David mandaba matar al hitita. ¿Y todo por qué? Porque no se quiso acostar con su esposa, no quiso dormir con su esposa. Él fue valiente, él fue fiel a sus compañeros que estaban en batalla y no quiso acomodarse en el lecho con su esposa. Esto obviamente molestó a David y mandó la carta para que su capitán, que estaba al frente de la batalla,
lo mandara a matar, lo pusiera al frente y pudiera morir. Y así fue. Urías el hitita muere, pero la esposa queda embarazada. Y esta historia de Natán es la forma en cómo Dios le manda a través de esta historia a David, la forma en cómo él tomó a la esposa del hitita. David, siendo rey, tenía una gran cantidad de mujeres, una gran cantidad de concubinas, o podía tener las que él quisiera. Sin embargo, el hitita tenía una sola esposa que la quería y la amaba. Al escuchar la sentencia que Natán le da a David, David le pide perdón. Y el Señor lo escucha. David no muere. Sin embargo, la sentencia ya está dada. ¿Qué es lo que le sucede al hijo de David con Betsabé? Le manda una enfermedad fuerte. Pero ¿cuál es la respuesta de David a esa enfermedad? El ayuno, el reposo, el acostarse en el suelo y el no comer con la servidumbre. El meterse en ese sacrificio con tal de obtener el perdón. A lo mejor no es el perdón para él, sino el perdón para la vida de su hijo. El perdón para ese inocente, que en este caso está pagando la consecuencia del padre, que es el rey David. Por eso cuando nosotros escuchamos la sentencia que Natán le da, y luego vemos cómo el Señor lo perdona, vemos también la misericordia de Dios Padre que está presente en este acto. Vemos la misericordia de Dios Padre, pero porque tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una verdadera idea de la consecuencia del pecado. Eso es lo que tiene que suceder y eso es lo que David está haciendo. El Señor manda una gran enfermedad, dice el texto, al niño que la esposa de Urías le había dado a David. Le pidió a Dios por el niño, no por él. Hizo ayunos rigurosos y de noche se acostaba en el suelo. Esto es lo que el Señor está viendo que David está haciendo con tal de salvarle la vida al hijo. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces sus discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. ¿Qué es lo que podemos sacar de esta historia? Es un símbolo inequívoco de confianza. Es un símbolo de fe. Jesús va dormido, tranquilo, a pesar de la tempestad, porque sabe que va a llegar a bien al otro lado del lago.
sabe que va a llegar con paz, con salud, pues a lo mejor no con tranquilidad, porque estábamos viendo que las olas golpeaban y se estaba llenando de agua, pero iba a llegar la barca. Esa es la fe que Jesucristo nos pide, que Dios Padre nos pide que tengamos. Si lo comparamos con la primera lectura en donde David pide a través del ayuno, a través del sacrificio, que le perdone la vida a su hijo, pues es porque tiene confianza. Es porque reconoce la falta. Pero ¿qué pasa aquí con los discípulos? Los discípulos van con Jesucristo. Son portadores y son fieles testigos de los milagros que hacía Jesús. Sin embargo, el clima y todo lo que estaba rodeando a la barca estaba en su contra. El oleaje, el viento, el agua, todo estaba en su contra. Jesús venía plácidamente descansando, dormido, pero los discípulos entraron en desesperación porque no tenían la misma fe que Jesucristo. Al ver esta tranquilidad con la que Jesús se levanta y lo primero que hace es reprender al viento y al mar, y luego preguntarles, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Es que acaso no tienen fe todavía? ¿Qué necesitan ver aparte de otra serie de milagros que ya se han hecho y otra serie de pláticas que hemos tenido para que realmente tengan fe? Esa es la enseñanza que nos dejan estos 6 versículos. Marcos 4, del 35 al 41. La fe en que el Señor nos va a llevar a buen puerto. Y no es porque vaya manejando la barca, sino porque estamos en su compañía. Él está con nosotros en la misma barca. El Señor no la guía, el Señor no va piloteando la barca, nos va acompañando en la travesía. ¿Qué es lo que nos dirige a nosotros? Cada uno tiene un destino. En este caso, el destino de todos ellos era ir a la otra orilla del lago. Jesús no dice, hazte un lado, yo voy a tomar el timón. Simplemente van al otro lado del lago acompañado de otras barcas. Es la compañía de Jesús la que hace la fe. Es la que hace sentirnos tranquilos, sentirnos seguros. Y así es como debe de ser en nuestro diario caminar. Sentirnos tranquilos a pesar de que la vida, la economía, la misma comunidad, todo lo que está a nuestro alrededor muchas veces se pone en contra, así como la situación de las barcas. Todo estaba en contra, viento, marea, agua. Y no nada más eso, amenazaba con hundir la barca. Nuestra vida es igual. Hay veces que sentimos que nuestra vida se hunde, pero si volteamos en alguna parte de ese vehículo en el que vamos caminando, tenemos que encontrar esa tranquilidad de Jesús, porque Él va con nosotros y esa es la confianza que debemos de tener, es la fe que debemos de tener, que vamos a llegar al otro lado del lago. La oración colecta, el día de hoy, sábado 29 de enero del año 2022, sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. Señor Dios, concede a nosotros, tus siervos, gozar siempre de plena salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.